Hola, bienvenidos a nuestro tutorial La personalidad desde el modelo psicoanalítico. Empezaremos con Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud nació en mayo de 1865 en una familia de origen judío en el Imperio Austriaco en lo que hoy se conoce como República Checa, aunque cuando tenía 3 o 4 años se mudó a Viena en donde vivió casi toda su vida. Estudió medicina ya que se acercaba a la investigación, además de que le interesaba estudiar la condición humana con rigor científico. La teoría psicoanalítica de Freud causó revuelo, ya que sostenía que los motivos sexuales influían en la mayoría de las conductas humanas, aunque fueron las más influyentes sus consideraciones acerca de la sexualidad infantil. En esta teoría, la fuente de toda energía son los instintos. Las pulsiones principales son las de vida, que se reflejan en actos creativos de amor y de altruismo, y las de muerte, que se reflejan en actos destructivos, el odio y la agresión. Las tres instancias psíquicas de su teoría son el ello, que es un nivel inconsciente que se rige a través del placer y la resolución de las pulsiones. El yo, que sirve como tomador de decisiones y trata de negociar soluciones satisfactorias a demandas conflictivas del ello. Funciona a través del principio de realidad. El yo es modificado por el mundo externo, especialmente la madre. Y el superyo, que son las reglas del mundo, del hacer y no hacer, y se ven reforzadas por el medio ambiente. En cuestión del desarrollo psicosexual, Freud definió 5 etapas. Primero, la etapa oral, que se da de los 0 a los 2 años, y la principal zona de placer es la boca. Se divide en 2 etapas, la oral succional y la oral canibalesca. 2. Etapa anal, de los 2 a los 4 años, es la fase en que se empieza a controlar el esfínter y la defecación, por lo tanto, el placer está centrado en el ano. 3. Etapa fálica. Se da de los 3 a los 6 años. En esta etapa el placer está centrado en los genitales. Además coincide con el complejo de Edipo, en donde los niños se encuentran atraídos sexualmente hacia el progenitor del sexo opuesto, y donde hay un deseo de eliminar al progenitor del mismo sexo, debido a los celos. 4. Etapa de latencia. Se da aproximadamente desde los 7 años hasta el inicio de la pubertad y no tiene una zona erógena asociada. La sexualidad está en pausa. Y quinto y última, la etapa genital, que aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Se relaciona con los cambios físicos de la adolescencia y la zona erógena son los genitales y se vive en lo que se conoce como la sexualidad adulta. Ahora vamos con el grupo británico de psicoanálisis con Melanie Klein, Donald Winnicott y Wilfred Bion. Melanie Klein encaminó el pensamiento psicoanalítico hacia una nueva dirección con el reconocimiento de la importancia que las experiencias de los primeros años de vida tienen para la formación de nuestro mundo emocional en la adultez. Mediante la ampliación y desarrollo de las ideas de Freud, Klein se inspiró en el análisis de juegos de niños para llegar a formular nuevos conceptos como el de la posición esquizoparanoide y la depresiva. La posición esquizoparanoide se refiere a una constelación de ansiedades, defensas y relaciones de objeto interno y externo que Klein considera características de los primeros meses de vida de un recién nacido y que en distinta medida persisten en la niñez y la adultez. El niño divide su ego y su objeto y proyecta hacia afuera y separadamente sus pulsiones de vida y muerte a partes separadas de la madre o pecho, lo cual resulta en que el objeto materno se divide en un pecho malo y un pecho bueno. El pecho malo es la madre sentida como frustrante y persecutoria que es odiada, y el pecho bueno es la madre que es amada y sentida como afectuosa y gratificante. Mientras que la posición depresiva es una constelación mental que Klein define como esencial en el desarrollo de un niño y que normalmente se experimenta por primera vez alrededor de la mitad del primer año de vida. Donald Winnicott. Winnicott nació en Inglaterra en 1896 en el seno de una familia de clase media alta. Comenzó sus estudios de medicina, pero tuvo que pararlos para servir como médico cirujano en la Primera Guerra Mundial. En 1920 pudo graduarse de medicina especializado en pediatría y en 1923 comenzó a trabajar en el Paddington Green Children's Hospital de Londres. Debido a su trabajo como pediatra, Winnicott obtuvo experiencia en observar la conducta de los niños y sus madres, lo cual le dio las pautas para desarrollar su teoría, demostrando que los problemas emocionales se originan principalmente en etapas tempranas del desarrollo.
Comenzó a desempeñarse como psicoanalista y trabajó con Melanie Klein. Sin embargo, su relación se rompió debido a que tuvieron desacuerdos en sus teorías, principalmente porque Winnicott da mucha importancia al medio ambiente en el desarrollo emocional del niño y decía que en las fallas de este se encuentran las causas principales de los diferentes cuadros psicopatológicos. Winnicott propuso que existen tres funciones maternas principales que son de gran importancia para el bebé, ya que van más allá de cubrir las necesidades fisiológicas, más bien cubren las necesidades emocionales. Estas funciones son holding, handling y object presenting. Holding comprende el hecho de sostener al bebé en brazos. Este vínculo físico y emocional entre bebé y cuidador primario proporciona las bases para el desarrollo saludable de las capacidades innatas del bebé. Handling consiste en mover al bebé para facilitar la coordinación, la experiencia del funcionamiento corporal y la experiencia del self. Y Object Presenting consiste en mostrar al bebé los objetos que le rodean para que pueda relacionarse con ellos y habitar el mundo. Además está el objeto transicional, que es un objeto que representa a la madre y le brinda seguridad al niño en la ausencia de ésta. El verdadero y falso self. El verdadero self es lo que se conoce como el corazón de la personalidad. Depende de la actitud y comportamiento de la madre y florece con la complicidad de la madre ante un gesto espontáneo del niño. Comprende también la capacidad de cada infante para reconocer y representar sus necesidades genuinas con expresión propia y expresar la autenticidad y vitalidad de la persona. Mientras que el falso self es la estructura de defensa inconsciente que asume las funciones maternas de cuidado y protección, se adapta al medio, ya que busca reaccionar a las demandas del entorno. Siempre buscando aceptación, usa el falso self para introyectar las expectativas del otro. Wilfred Bion. Bion nació en India en 1897 durante el auge del periodo colonial. Su padre era inglés y su madre de India, pero fue criado por una nodriza, causando que su relación con ella fuera muy distante. Él la definía como una mujer fría y terrorífica. A los 8 años fue enviado a un internado en Inglaterra y posteriormente en 1916 fue integrado al campo de batalla de Cambrai y en 1918 salió de ella con el grado de capitán. Estudió medicina y en 1932 ingresó como médico asistente en la clínica de Tavistock, en Londres, donde trató a adolescentes delincuentes o afectados por trastornos de la personalidad, y fue ahí donde también fue psicoterapeuta del escritor y dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bion trabajó como psiquiatra en un hospital militar con soldados traumatizados por la guerra. Fue entonces que desarrolló su teoría de los grupos. Los supuestos básicos de esta teoría son: supuesto de dependencia. En este se describe que el grupo busca seguridad y protección en un líder al que ven como todopoderoso y que creen que los curará por acto de magia. Después está el supuesto de ataque y fuga, donde la suposición es que el grupo se formó para preservarse a sí mismo y esto solo es posible atacando a alguien o huyendo. Y por último, el supuesto de apareamiento, donde la suposición es que el grupo se formó con el propósito de que dos integrantes engendren al líder, donde todos mantienen la esperanza de este nuevo líder y creen que cuando aparezca traerá la utopía, pero cuando surge se le rechaza al poco tiempo. Durante 1945, Bion trabajó con Melanie Klein, de quien fue un discípulo fiel. Sin embargo, rechazó su dogmatismo para construir su teoría del self y la personalidad sobre la base de un modelo matemático. A continuación se explicarán las ideas básicas de Bion. Bion dividió el aparato psíquico en dos funciones mentales, la función alfa y la beta. Cuando el bebé nace, expulsa el instinto de muerte para que pueda contener vida. Si el bebé es incapaz de llorar, entonces es incapaz de crear espacio suficiente para contener vida y muerte. Esto que el bebé expulsa son los elementos beta, es aquello que es incapaz de ser procesado por la mente, y los elementos alfa son aquellos que pueden ser pensados y tolerados. La capacidad de reverie es la capacidad de la madre de estar en sintonía con las necesidades de su bebé. La mamá tiene la capacidad de metabolizar los elementos beta del bebé para devolvérselos después en forma de elemento alfa. Continente y contenido. Esto es que cada individuo tiene un contenido que determina sus emociones y las deposita en el grupo que funciona como continente. El espacio mental es el espacio formado en el lugar donde antes hubo beta y ahora será continente de alfa. Y por último, objeto bizarro, que es la partícula desprendida del yo, y el ideograma, que es la inscripción preverbal de un pensamiento primitivo. Ahora vamos con la escuela norteamericana. Heinz Hartmann fue un brillante psiquiatra y psicoanalista austriaco que fundó la corriente denominada psicología del yo.
En la psicología del yo de Hartmann, el yo desplaza en importancia al ello y al superyo. Freud afirmaba que el yo se diferencia a partir del ello, mientras que Hartmann decía que el yo no surge a partir del ello, sino que el yo y el ello provienen de una matriz común, la llamada fase indiferenciada. Por lo tanto, según sus teorías, los aparatos rudimentarios del yo ya están presentes en el momento de nacer. Hartmann distinguió dos grupos de funciones del yo, las funciones específicamente involucradas en los conflictos y las funciones que constituyen la esfera del yo libre de conflictos. Estas funciones del yo, afirma Hartmann, son de importancia fundamental en la adaptación de la persona a su ambiente. Hartmann postuló la existencia de funciones primarias autónomas del yo, la autonomía del yo, cuyo desarrollo sería independiente de los impulsos. Las funciones comprendidas en esta área eran la percepción, la intuición, la comprensión, el pensamiento, el lenguaje, ciertas fases del desarrollo motor, el aprendizaje y la inteligencia. Anna Freud. Freud nació en Viena el 3 de diciembre de 1985. Fue la sexta y la última hija de Sigmund Freud y de Martha Bernays, aunque fue criada por una institutriz. En 1922 ingresó a la Sociedad Psicoanalítica de Viena como psicoanalista de niños. Anna Freud propuso técnicas para el psicoanálisis infantil, en donde el analista se convierte en el yo ideal del niño y desplaza a los padres de este papel. Además, profundizó en los mecanismos de defensa, es decir, los mecanismos inconscientes que sirven para manejar la angustia producida al yo. Estos son represión, regresión, formación reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, vuelta contra sí mismo y sublimación. Los mecanismos de defensa son explicados a profundidad en otro video. Y por último está la escuela francesa de Jacques-Marie Lacan. Lacan nació en 1901 en París, Francia, en el seno de una familia de comerciantes que pertenecían a la media burguesía católica. Cuando estudiaba en el colegio de Stanislas, empezó a leer la obra de Nietzsche y de Spinoza y más tarde rechazó el catolicismo, mientras que su hermano Marc, con quien siempre tuvo una muy buena relación, se convirtió en monje benedictino. Lacan era definido por los que lo conocían como altanero y distante. Debido a lo que percibió en su familia, decidió estudiar la raíz de la locura y se orientó a la psiquiatría, estudios que realizó entre 1927 y 1931. En el Hospital de Sainte-Anne se apasionó por la paranoia y en 1932 publicó su tesis sobre paranoia femenina. Él describió que la mujer a la que analizó, al atacar a la actriz, estaba atacando a su ideal del yo. Lacan fue seguidor de Freud, pero tuvo sus propias ideas. Hizo una reconstrucción total de los conceptos del psicoanálisis de este tiempo y convirtió el inconsciente en una estructura del lenguaje. Lacan afirma los tres registros de lo psíquico, los cuales son los nombres del padre y son lo real, lo simbólico y lo imaginario, a diferencia de los tres de Freud que son el ello, yo y superyo. Lo real es aquello que no se puede expresar por el lenguaje y es mediado por lo simbólico y lo imaginario. Lo simbólico es un significante producto del gran otro. El solo hecho de ser nombrado lo introduce en la estructura del lenguaje y se hace un significante más. Y lo imaginario, que es lo que se describió para el estadio del espejo, que es cuando el bebé se ve reflejado en un semejante, que puede ser la madre, y por lo tanto el yo es inicialmente otro. Ahora definiremos lo que es el otro y el gran otro. El otro es el plano de lo imaginario y los ideales provenientes del semejante, mientras que el gran otro es la estructura y sede del lenguaje. El sujeto existe en y por el discurso del otro. Por lo tanto, el inconsciente no es del yo, sino que es del gran otro, es decir, una estructura del lenguaje, porque todos nuestros pensamientos solo pueden ser formados a través del lenguaje adquirido del sistema. El complejo de Edipo según Lacan. Lacan adjudica a la identificación con el padre un carácter simbólico. El padre ya no es solo un imago, sino un significante. Además, está la otra modalidad denominada identificación primaria, en donde el niño busca ser el objeto de deseo de la madre y opera por el poder absoluto. Por la falta de satisfacción, el sujeto se identifica con los significantes del otro. El niño tiene que salir de lo imaginario, es decir, independizarse de su madre para poder pasar a lo simbólico. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado nuestro video.